Bienvenidos a la ejercitación guiada de la unidad número 10. En este caso realizaremos dos ejercicios correspondientes al capítulo 5 del texto Física Universitaria de C.R. Szymanski, volumen 1. El ejercicio dice: sobre una rampa muy lisa, sin fricción, un automóvil de 1.130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa y la rampa misma se eleva a 25 grados por arriba de la horizontal. Nos están pidiendo que dibuje un diagrama de cuerpo libre para el auto, obtenga la tensión del cable y determine qué tan fuerte empuja la superficie a la rampa del auto. Esta pregunta está haciendo relación directa a determinar la fuerza normal, que es la que aparece cuando un objeto se encuentra en una superficie. Bien, entonces voy a acercar aquí la imagen para que podamos observar. Tenemos el auto que se encuentra en una superficie sin fricción y lo sostiene un cable, ¿verdad? El cable se encuentra a 31 grados por encima de la rampa y la misma rampa está a 25 grados. Vamos a plantear nuestro sistema coordenado de esta manera, de tal forma que el eje X corresponde justamente con la superficie de la rampa y el eje Y pues debe ser siempre perpendicular a él. Y ahora vamos a mirar cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo aquí. Entonces tenemos la normal, siempre perpendicular a la superficie, la tensión ejercida por el cable que va en dirección al cable y el peso que siempre es vertical hacia abajo. Ahora bien, si pasamos esta interpretación que hicimos aquí a un diagrama de cuerpo libre como tal, pues lo que tendremos será una fuerza normal que está totalmente hacia arriba, ¿no? Perpendicular a la superficie X. Tengan en cuenta que esto es X, esto es Y, tal como lo habíamos planteado anteriormente. Tengo la tensión elevándose a 31 grados con respecto a X y tengo el peso con una inclinación de 25 grados con respecto al eje negativo de las Y. Bien, entonces lo que vamos a proceder aquí a hacer es a realizar la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo. Como este auto no se va a mover hacia arriba o hacia abajo, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y como el auto tampoco se va a mover horizontalmente, porque justamente para eso está el cable, ¿cierto? Para que no deslice, pues la sumatoria de fuerzas en X también va a ser igual a 0. Determinamos pues cuáles son las fuerzas que están en cada uno de los ejes. En Y tenemos en dirección positiva la normal, en dirección positiva la componente de la tensión, ojo que el ángulo está formado con respecto a X, por lo tanto la componente de la tensión debe estar en términos de seno del ángulo, y la componente de mg. Pilas que esa componente va hacia abajo, es negativa y el ángulo se está formando con respecto al eje Y. Por eso debo utilizar coseno del ángulo. Si yo observo aquí el triángulo rectángulo, voy a obtener que el componente en Y es el equivalente al cateto adyacente al ángulo de referencia. Listo, ahí tendría mi sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X, pues tengo la componente positiva de la tensión, que sería tensión con coseno de 31 grados, y la componente negativa del peso, mg, seno de 25 grados. Ambos son igual a 0. Recordemos que nos están pidiendo determinar dos cosas, la tensión y la normal. Ah, bueno, y el primer inciso que era realizar el diagrama de cuerpo libre, que ya lo planteamos acá. Entonces, para determinar la tensión, voy a utilizar las dos ecuaciones. Pilas porque tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense, yo no conozco la normal, no conozco la tensión, sí conozco el peso. Claro, porque conozco la masa del auto y su gravedad. Aquí no conozco la tensión, sí conozco el peso. Entonces podemos observar que me queda más fácil empezar determinando la tensión con esta expresión, tal como lo tenemos planteado aquí en esta línea. Entonces despejo tensión, lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir y reemplazo los valores. La masa dada en el enunciado, la gravedad y las funciones trigonométricas de los ángulos. Eso me da un valor de
459.93 newtons. Ahora sí, con ese valor de tensión puedo utilizar esta expresión para determinar la fuerza normal. Simplemente despejamos, lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar. Reemplazo los valores, masa, gravedad, coseno de 25 menos tensión, que acabé de determinarla acá, seno de 31, y eso me da un valor de 7224.38 newtons. Y listo, ese es todo el ejercicio. Tengan en cuenta que la parte fundamental para resolver este tipo de ejercicios es primero hacer un diagrama de cuerpo libre correcto, en donde usted expresa las fuerzas como cantidades vectoriales para poder tener la visual de cómo debe descomponer esos vectores. Y segundo, plantear correctamente la sumatoria de fuerzas. Una vez usted ha logrado hacer estas dos cosas, el diagrama y la sumatoria, pues de ahí en adelante resolver los ejercicios ya es una cuestión más de uso de álgebra y aritmética. Vamos a mirar el segundo ejercicio. Considera el sistema de la figura 5.54, es la figura que vemos ahí. El bloque A pesa 45 newtons y el bloque B pesa 25 newtons. Aclaración, este es el bloque A, este es el bloque B. O sea que el bloque A es más pesado que el bloque B, ¿no? 45 newtons contra 25 newtons. Dice, una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Ese es otro dato importante. Si la rapidez es constante, no hay aceleración. Nos están pidiendo calcular el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie. Y luego nos dicen que un gato, que también pesa 45 newtons, se queda dormido sobre el bloque A. Entonces nos están preguntando que si el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración, magnitud y dirección tendrá? Bien, entonces debemos plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. Si tengo dos cuerpos, son dos diagramas. En este caso, para el bloque A, yo tengo una fricción que se opone al movimiento, una tensión a favor del movimiento, una normal porque hay una superficie y un peso. Y para el bloque B tengo la tensión y el peso. Importante tener en cuenta que la dirección de este movimiento es esta. Quiere decir que esta será la dirección positiva de mi movimiento. Bien, realizo la sumatoria de fuerzas. Entonces, primero para A tendré en Y, que está la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, y eso es igual a 0 porque este cuerpo no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿cierto? Entonces, despejando, la normal va a ser igual al peso del bloque A. En X tengo la tensión en dirección positiva, la fricción en dirección negativa. Recuerden que en el enunciado nos decían que esto se mueve con una rapidez constante. Eso quiere decir que no hay aceleración en el sistema. Por eso también se iguala a 0 esta expresión. Me quedaría tensión menos fricción igual a 0 y despejando la tensión tiene que ser igual a la fricción. Y para el caso del cuerpo B, recuerden que ya dijimos que esta era la dirección positiva del movimiento, por eso la tensión es positiva. Pues yo tengo en sentido positivo el peso del cuerpo y en sentido negativo la tensión. Despejando, pues encuentro que la tensión sigue siendo igual al peso del cuerpo B. Bien, fíjense que la tensión no le puse subíndices a las masas, a los pesos y dije, bueno, ¿quién es el de A? ¿Quién es el de B? Pero como la tensión es de la misma cuerda, pues la tensión que podría estar hablando aquí como A y B es la misma. Por eso no se le colocaron subíndices. Bien, entonces puedo determinar el coeficiente de rozamiento a partir de las expresiones que ya tenemos. Y es que si la tensión es igual a la fricción, y yo sé que la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal, y también tengo una expresión para la normal, pues lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿cierto? Me quedaría el coeficiente por el peso de A, que ya sabemos que es igual a la normal, igual a la tensión, pero la tensión es igual al peso de B. Fíjese que lo que estoy haciendo es realizar una doble sustitución. Estoy sustituyendo la normal y estoy sustituyendo la tensión. Ahí ya solamente me resta despejar. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Reemplazo los valores, 25 newtons, que es el peso de B, y 45, que es el peso de A, y me queda 0.55. Ojo que esto es sin unidades,
El coeficiente de fricción es adimensional, además porque newtons se cancela con newton. Listo. Ahora miremos qué pasa con el gato. Mi sumatoria de fuerzas en Y sigue siendo la misma, normal menos peso. En X sí voy a tener una variación y es que hay una aceleración, ¿verdad? Ahí nos están diciendo, cuando el gato se pone sobre el bloque, se genera una aceleración. Entonces ahora la expresión será tensión menos fricción igual a la masa por la aceleración. Tenemos que considerar que en este caso la masa está cambiando, porque ya nos habían dicho que el peso del gato era de 45 newtons, igual que el peso del bloque. Lo que quiere decir que el peso del cuerpo junto, es decir, bloque más gato que se está moviendo, es de 90 newtons. Y listo, vamos a utilizar esas expresiones. Por otro lado, tengo yo la sumatoria de fuerzas para B, pues que sigue siendo la misma, pero también agrego el coeficiente de aceleración, porque si ya se está moviendo, pues A está unido a B, por lo tanto B también se desplaza. Tengo el peso menos la tensión igual a la masa de B por la aceleración. Fíjate que entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta es una ecuación y esta es la otra. En ambas he despejado T, voy a proceder a igualar. Si T es igual a T, quiere decir que esta expresión es igual a esta expresión, tal y como se está expresando aquí, en esta línea. Organizo mi expresión, bueno, fijémonos que lo que necesito hallar es aceleración. En este caso, yo conozco la masa del cuerpo A, bueno, conozco su peso, pero dividiendo entre la gravedad puedo determinar su masa, ¿cierto? ¿Conozco la aceleración? No, esa es mi incógnita. Sí conozco el coeficiente de fricción, sí conozco el peso de A, sí conozco el peso de B, conozco la masa de B y me queda de nuevo la aceleración como incógnita. Quiere decir que ahora sí tengo una sola incógnita y puedo proceder a despejar. Vamos a dejar en un solo lado del igual todos los términos que tengan expresiones o que tengan a la incógnita A. En este caso es este y este que estaba restando y lo pasamos a sumar. Al otro lado del igual me quedará este término positivo y este término que estaba sumando y debe pasar a restar. Saco A como factor común de MA más MB y al otro lado del igual me queda exactamente lo mismo que tenía. Ya solamente me resta lo que está multiplicando, pasarlo a dividir y reemplazar los valores. El peso de B son 25 newtons, el coeficiente de fricción son 0.55, el peso de A son 90 newtons, tenga en cuenta que son estos 90 de aquí, considerando que se suma el gato. Y para calcular las masas, pues simplemente coloco los pesos, 90 más 25, y los divido entre el valor de la gravedad. Eso me da un valor de aceleración de menos 2.08 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjese que el resultado nos dio negativo. Ahí hay una interpretación importante que hacer. Y es que si este cuerpo es más pequeño que este, y además yo a este le voy a sumar, le voy a duplicar su masa, colocándole el gato encima, no tendría por qué moverse en esta dirección. Es por eso que nos da un valor de aceleración negativo, porque tendería a moverse en la dirección contraria. Realmente está frenando el movimiento que lleva con rapidez constante. Y listo. Esa es toda la ejercitación de la unidad número 10. Por favor, procedan a realizar su taller de trabajo autónomo.